Muy buenas noches. Estamos en estos momentos en los... Estuvo cerca. Le pegué al hermano Águila, a cámara 2, que opera la cámara 2. Lo siento, ni modo. Me caes mal, eres americanista. Bueno, la NBA semifinales de la Conferencia del Este. El día de ayer parecía que se podían llevar la ventaja el equipo de Boston. Y Morris metía este triple. Contentos estaban hasta el momento. El cerrojazo de partido a Isaiah Thomas. Se iba por uno de los costados. Buscaba el espacio y otra vez se llevaba la ventaja. Con esto se empezaba cada vez más a apretar el marcador nuevamente a Isaiah Thomas. De 3 ahora ponía adelante el equipo del Celtics de Boston, que estaba el partido ya muy parejo. Después llegaría otro en ceste del equipo de Washington. Al final gana el equipo de Washington Wizards 91-90 con un triple que vamos a ver más adelante. Con esto la serie se queda ya emparejada a 3, por lo cual el equipo de los Cavaliers de Cleveland todavía siguen esperando rival de alguno de estos dos equipos, ya que la serie todavía se estaría tomando hasta el lunes en el TD Garden allá en Boston. El partido será el día lunes a las 7 de la noche y con ese enceste al final 91-90 a 3,5 segundos de que terminara el partido. John Wall metía el último enceste, mientras que lo vemos en la repetición. Ahí es donde se llevaba la ventaja, 3 puntos, 92-91. Al final Isaiah Thomas lanzaba, pero erraba el tiro. Y bueno, en la final, por supuesto, de la quinta parada, quiero decir, de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona, Cataluña, allá en España, el mejor tiempo fue para Lewis Hamilton, el británico, 1:19.419 milésimas de segundo. Por detrás queda el líder actual de esta Fórmula 1, Sebastian Vettel, de la escudería de Il Cavallino Rampante. Pero lo atractivo fue para el español Fernando Alonso, queda en la séptima posición. Una sorpresa en la Fórmula 1, queda por delante del mexicano Sergio El Checo Pérez, que largará desde la cuarta línea de salida en el cajón número 8, en la misma línea de salida que Fernando Alonso. El mexicano tiene la oportunidad de que tiene llantas nuevas. Eso no lo tiene ni Fernando Alonso, ni Felipe Massa, ni Esteban Ocon. Eso le sirve para que llegue a su 15ª temporada sumando puntos. Y bueno, lo que fue también hoy el partido, hoy sábado, la final de ida de la Liga de Ascenso MX, Lobos WAP en el Estadio Olímpico allá en Puebla de Zaragoza, enfrentando a Dorados de Sinaloa. Este partido, que sabemos bien, es de ida y vuelta. Hoy se lo lleva el equipo de Lobos WAP con el gol que vemos de Amaury Esqueloto, que después fuera expulsado al minuto 47, arrancando el segundo tiempo. Se lleva la expulsión. Un partido, los de ascenso son muy disputados, inclusive más fuertes que los de la primera fuerza, los de la liguilla, en este caso los cuartos de final, que por cierto hoy también arrancó y ya finalizó el partido que les vamos a meter a continuación. Este es el partido, bueno, el de ida, cuando mete el gol de Guiñac. Con esto habría Hugo González haciendo un grave error, pero hoy mete también un golazo a André-Pierre Guiñac. Esto estamos viendo, por supuesto, el juego de ida, un golazo que pega sobre la red lateral. Hugo González tiene cierta complicidad en el gol, pero al final el marcador global se lo lleva 6-1. Tigres supera a Monterrey 6-1. Este equipo sí que sabe jugar las liguillas. Más adelante el otro partido que ya está prácticamente definido entre Toluca y Santos, que va 4-1. Es prácticamente imposible. Este marcador lo único que va a arrojar es que Toluca va a enfrentar a Tigres, y el otro duelo será, por supuesto, el que gane de Chivas Atlas, que está parejo, y el de Tijuana contra Morelia, que también está parejo. Raúl Ruiz Díaz no viajó, el goleador de Morelia, por lo cual más ventaja tendrá el equipo de Tijuana. Hasta acá la información. María, paso contigo. Gracias, Toño. Muy buenas noches y